El último llamado divino presenta el mensaje del tercer ángel. Bien, hermanos, hoy tenemos entonces un tema más que es importante: los sacrificios. La cuarta parte de Edad de Gloria. Vamos a ver cómo le damos gloria a Dios con nuestros sacrificios. Debemos de sacrificar algo y no olvidemos que los sacrificios siempre van a crecer, ¿verdad? ¿O van a decrecer? Van a decrecer, ¿no es cierto? Los sacrificios siempre se consumen. Vamos a ver, ¿qué nos tiene preparado para el día de hoy nuestro hermano Darío? Vamos a dejar aquí como él, tomemos nota y tomemos atención. Amigos y hermanos, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Estamos hablando acerca de la adoración al Creador. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. La adoración al Creador. Hemos descubierto que para adorar al Creador, ¿qué cosa tenemos que hacer? Adorar al Creador. ¿Qué tenemos que hacer? 1. Guardar el día sábado. Y el día sábado es el clave, el central para todo tipo de adoración a Dios. Porque el día sábado venimos a la casa de Dios a orar, venimos a cantar, venimos a postrarnos de rodillas, que son las bases de la adoración a Dios. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia enseña que nosotros tenemos que adorar a Dios porque es el crea, porque hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hizo todo lo que existe. Y esa es la razón principal por la cual tendremos que rendirle adoración. Pero también hemos descubierto que adorar a Dios redunda en beneficio nuestro. ¿Por qué? Porque a nosotros el adorar nos da ¿qué cosa? La felicidad. Ya que la felicidad es el resultado de hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, cuando un niño se saca un 19, ¿cómo está él? ¿Cómo se siente? Feliz. Pero si se saca un 0,5, ¿cómo se siente? Triste. No interesa si es rico o si es pobre este niño. Lo que interesa es que lo que hizo fue correcto o incorrecto. Porque a veces se piensa que el dinero es la felicidad. Pero cuando el niño es rico o es pobre, ya sea que saque 19 o 0,5, se manifestará su felicidad o su tristeza. Así que los actos son los que determinan la felicidad. Y el sábado hemos visto que está relacionado con la felicidad porque es el día de regalo que Dios dio para descansar adorando al Creador, cambiando de actividad. Y al cambiar de actividad, lo que derrotamos es el estrés, porque el estrés se derrota cambiando de actividad. Pero esa actividad que tengamos que hacer tiene que ser relajante totalmente. Como nosotros no sabemos relajarnos como seres humanos, siempre que queremos relajarnos empeoramos la situación. Es día feriado, me voy a relajar, voy a buscar a mis amigos y empezamos a tomar. Y de tanto tomar, mis células, mis neuronas se estresan al triple. Y al otro día amanezco con resaca.
¿Por qué? Como se han llegado a excitar demasiado por el alcohol mis células, al otro día tengo una sed espectacular y tengo que tomar agua. Eso no es mejorar la situación. Me he estresado peor. Eso no es relajarse. Como el hombre no sabe relajarse, Dios le dice, ven a mi casa y yo te voy a enseñar ciertos ejercicios espirituales que te van a relajar. Y todas las acciones que hagas en ese día van a ser del descanso, reposo total para la gloria de Dios. Y cuando hacemos eso, cambiamos de actividad un día en la semana, entonces mejoramos nuestra situación. Pero bien, todo esto el Señor nos enseña, en especial a esta última generación. ¿Por qué? El versículo 9 al 11 dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí la palabra del Señor ahora está diciendo, todo aquel que no me adore a mí, que no guarde mi día, que no venga a descansar con ese regalo que yo le estoy dando, terminará entonces adorando al poder del anticristo, conocido como la bestia aquí, y su imagen. De tal manera que todos los que adoren al anticristo obtendrán como resultado no la felicidad, no el relajamiento, sino la ira de Dios. ¿Qué cosa significa eso? Ya hemos estudiado que la ira de Dios resulta cuando Dios deja al anticristo a que él pueda determinar el destino de aquellos que han preferido servirle. ¿Correcto? Y el anticristo destruirá a la humanidad con todo tipo de males que él pueda inventar. De ahí que Dios dice, si tú me adoras a mí, tú obtendrás felicidad y protección. Pero si lo adoras al anticristo con todo lo que él te pida, finalmente te matará. ¿Qué le parece? Así que adorar a Dios se diferencia de adorar al anticristo en que cuando obedecemos a Dios obtenemos buenos resultados y al obedecer al anticristo nos viene todo mal, aunque él nos haga promesas de grandeza. Bueno, pero algo más incluye la adoración a Dios. Libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Aquí veamos primero cuáles son las acciones de adoración que rendimos al Señor. Salmo 96. Salmo 96. Versículo 1 hasta el 6. Fíjense lo que dice allí. Salmo 96, versículo 1 al 6. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová es el creador. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Capítulo 95 ahora, Salmo 95, dice, versículo 4 al 6, porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Fíjense lo que aquí dice el Señor. Venid, dice, adoremos a Jehová nuestro Dios porque Él nos hizo. Y luego dice, venid, arrodillémonos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, cantad alabanzas a su nombre. Así que entonces el acto de adoración a Dios comienza por cantar, alabar, orar, y para eso es el día sábado. Y luego dice, proclamar entre
naciones su nombre temible, grande. Esto se llama oír el mensaje del Señor. 3 cosas específicas que se hacen como adoración en el sábado: cantar, orar y escuchar el mensaje, ¿correcto? Arrodillarse. De ahí que entonces, cuando venimos el sábado a la iglesia, nos arrodillamos, ¿no? Y hacemos las oraciones de rodillas. Hay personas que a veces dicen, ¿por qué cada rato se arrodillan? Bueno, la oración de rodillas corta ayuda a comunicarse en primer lugar con Dios, a mostrar reverencia al Creador de todos los cielos y la tierra, porque hasta el Hijo de Dios se arrodillaba aquí en la tierra dándonos ejemplo. Pero ese acto, increíblemente, cuando vamos por el lado de la ciencia médica, oiga, está confirmado que cuando una persona se pone en actitud de rodillas, en corto tiempo, llevando su oración hasta el cielo, es una posición que ayuda a relajar. Increíble, ¿no? Mas si estamos demasiado rato, cuando entramos en el acto ya del cucufaterío, donde traspasamos los límites y hacemos oraciones largas, cansadoras, entonces el cuerpo se va a cansar. Pero el cambio de actividad, increíblemente, ha sido demostrado que trae relajamiento. Pero eso no es todo. Cuando la persona canta, oiga, el cántico que se dedica al Señor en el día sábado ayuda a poder desestresarse, porque los hijos de Dios cantan con ganas. No necesitan dar gritos, pero cantan dejándose sentir. Todos se unen. Hay alegría en ese momento que hace que la persona se sienta tranquila y relajada. Esa es la razón por la cual en muchas iglesias se oyen cánticos, ¿no? Lo malo está cuando mezclan a la música cristiana con la música mundana. Y le ponen ritmo rock, le ponen ritmo reggaetón, y esa música estridente, porque el rock, el reggaetón o cualquier otro tipo de música que no es cristiana es estridente. Entonces hace que en lugar de que la mente se relaje, se tensione más. En cambio, los cánticos que nosotros cantamos, por ejemplo, se han escuchado, solamente es cánticos a capela, ¿no? Raras veces utilizamos un instrumento musical. Y hace que meditemos más en la letra y podamos cantar con ganas para dejar sentir nuestra voz. Y en el conjunto de todas las voces, por más que no tuviéramos una buena voz, no se notaría, porque todos nos estamos acompañando. Y eso hace que la persona también se relaje. Más, el tercer punto, cuando se escucha la predicación del Evangelio, que se aplica a nuestros casos, cuando es educativa la presentación, no cuando nos vienen a contar solamente la historia del fulano, del sutano y del mengano, ¿no? El fulanito dice que era un borracho, que era un drogadicto, ahora ya no lo es, golpeaba a la esposa, pero ahora, gloria al Señor, ha cambiado. Entonces la gente escucha eso y dice, pero eso se lo escucho todos los días en todos los chismes a mis amigos. Eso no es la predicación. Cuando la proclamación del Evangelio es educativa, le enseña a la persona cómo saber vivir, cómo llegar a ser una persona que tenga éxito en todas sus empresas y en todas sus labores. Entonces la persona recibe instrucción de cómo enfrentar a la sociedad y a la vida. Eso es lo que hace que la persona tenga respuestas para lo que le ocurre. Y al tener respuestas, siente relajamiento, siente paz, porque dice, eso quería yo saber. Esa es la educación. Por eso un día sábado es un día para desestresarse por completo. Pero ¿qué más incluye la adoración? Libro de Génesis, capítulo 22. Y aquí vamos a ver una parte educativa más de lo que es la adoración al Creador. ¿Cómo es que nosotros obtenemos la paz con Dios y el beneficio de la felicidad? Génesis capítulo 22, versículo 5. El Señor le había pedido a Abraham, tráeme tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas. Era su único hijo que tenía, ¿no? Con Sara. Porque después Sara era estéril. Así que el único hijo que tuvo con su esposa, a quien tanto amaba, solo fue Isaac. Y el versículo 5 dice que Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo hasta el monte Moria, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Justo cuando iba a subir al monte, entonces dijo Abraham, versículo 5,
a sus siervos, a los empleados que llevaba con él: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta el monte, y adoraremos y volveremos a vosotros. El día que Abraham iba a realizar el holocausto, para tener que entregar a su hijo Isaac sobre el altar, él dijo: vamos a ir a adorar a Dios. De manera que la adoración a Dios es presentar sacrificios a Dios. Pero ¿qué sacrificios vamos a presentar ahora si con la muerte de Cristo ya no hay necesidad de matar animalitos? En el pasado se mataban ovejas, se mataban becerros, se mataban animales para el perdón de los pecados por sacrificios y holocaustos de paz y agradecimiento. ¿Acaso tenemos que hacer lo mismo ahora? No. Bueno, ¿qué sacrificio entonces hay que presentar? Libro de Romanos, capítulo 12. El apóstol Pablo nos explica cuál es el tipo de sacrificio que hoy debemos de presentar. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice la Escritura: así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo dice ahora? Oiga, fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Para cualquier persona que quiera entender la Biblia de una manera tergiversada, va a decir así: la Biblia enseña que tenemos que presentar sacrificios humanos, que hay que presentarnos como sacrificios vivos, y que dice que nuestro cuerpo debe ser presentado así. Oiga, pero ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Qué tipo de sacrificio es ese? ¿Qué expiación personal es esa? Sigue diciendo el versículo 2: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ajá, el apóstol entonces está diciendo que presentar nuestros cuerpos en sacrificio significa renovar nuestra manera de pensar, renovar todo el conocimiento que tenemos en la cabeza, recomenzar otra vez y hacer que nuestra vida sea un culto racional, es decir, basado en la razón hacia Dios. Cuando la enseñanza es basada en el sentimiento y no en la parte racional, usted no se presenta como sacrificio ante Dios. Usted no puede ser transformado, ni renovarse, ni reformar su vida. Y lo que se nos pide a nosotros es un cambio en nuestra vida, una reforma en nuestra vida. Si antes éramos A, ahora vamos a ser B. Si antes iba a la derecha, ahora me voy hacia la izquierda. Si antes iba al infierno, ahora voy hacia el cielo. Eso significa reformarse, ¿comprende? Y el salmista David nos dice cómo se produce esa renovación en nuestro entendimiento. No es meramente que yo entre dentro de mí y comience a ver quién soy, y entonces me conozca a mí mismo y luego recién produzca un nuevo entendimiento de cambio. No, eso nunca funciona. Eso solamente produce egoísmo, porque cuando entro dentro de mí mismo, es decir, hago un examen mental de quién soy, solamente voy a encontrar que soy un egoísta, que quiero todo para mí, que yo estoy en principio, porque el hombre cuando entra dentro de sí mismo, es decir, se pone a pensar, a cavilar en sí mismo, encuentra: no tengo nada, soy sufrido. Y si tiene mucho, tengo mucho, pero no tengo amor. O sea, todo es para él. Solo piensa en él. Eso es egoísmo. La religión del yo es la religión más egoísta que puede existir. La autoestima, ¿no? Esa es la peor de todas las religiones. En cambio, la religión de Cristo es altruista. Es todo lo opuesto al egoísmo. Es una religión donde siempre pensamos y decimos así: lo que voy a hacer va a lograr la felicidad del mundo entero
entonces lo hago, porque si los demás son felices, soy feliz yo. ¿Se da cuenta? Siempre pensamos primero en que los demás lo alcancen. ¿Con qué finalidad? Fíjese en esto. Si estamos en un lugar que nos hemos perdido en una isla y de pronto somos 20 y yo no pienso en los demás ni los demás piensan en mí, cada quien busca su alimento, por allí uno encuentra que hay de repente aves para comer y todito se lo esconde, no le voy a decir a nadie. El otro encuentra por allí algunos brócolis, todito se lo esconde y viene solamente con un pedacito, esto es lo que he encontrado. Y el otro solamente trae una palomita chiquita, esto es lo que he encontrado. ¿Qué comeremos ese día? Nada. Nos vamos a ir muriendo de hambre, porque cada quien jala para sí. Pero si todos formamos un equipo, si todos nos convertimos en uno solo, en un solo cuerpo, todo lo que traigan todos será para todos y todos sobreviviremos. ¿Comprende? Así se debe pensar en el mundo. Pero solo se puede pensar así cuando todos tenemos un razonamiento correcto. Para eso necesitamos saber cuál es ese tipo de entendimiento que la palabra de Dios nos da. Ya no vamos a buscar examinándonos dentro de nosotros mismos como lo hacía Platón, como lo hacía Sócrates, que a las finales terminaron diciendo: me he dado cuenta que el mundo lo formo yo. Oiga, ¿qué idea para más egoísta de estos personajes, no? Donde llegaban a la conclusión de que era imposible pensar en la mejoría de los demás. Para ellos era utópico, totalmente ciego, pensar en que había que ayudar a los demás para que mejoren. Ellos decían: con que mejore yo, a mí que me importan los demás. La religión del ego, ¿no? En cambio, la religión cristiana dice: ayuda al mundo para que mejore, a fin de que cuando ellos mejoren, obtengas felicidad tú. Si el violador mejora, tus hijos estarán seguros, porque al cambiar él, ya no va a haber quien viole a tus hijos. Si el ladrón mejora, puedes salir más seguro por la calle. Así, si cada quien mejora con la educación divina, vamos a vivir mejor. Y aunque el 100% no lo hiciera, un 30% sería suficiente para que los demás copien su ejemplo. Muy bien. Libro de los Salmos, Salmo 51. ¿Cuáles son los pasos reales del sacrificio que tenemos que hacer para poder lograr ese avance en el mejoramiento de nuestro mundo, de nuestra sociedad y de nuestra persona? Salmo 51, versículo 17. Está más que claro y está de más decir que todo lo que voy a leer a continuación y lo que vamos a estudiar esta noche es de aplicación personal, no grupal, porque si se la voy a aplicar al otro, todo va a fallar. Imagínense que el esposo le diga a la esposa, ¿no? ¿Has escuchado o no? Ya, vas a hacer como has escuchado. Y ella le va a decir: ¿y tú has escuchado? Ya, ponte a practicar. Y cuando no practiques, ¿ves? Tú eres el que no practicas. Y él: ¿ves? Tú lo malogras todo por no hacer lo que el hermano ha dicho. Y empieza la pelea, porque están esperando que el otro dé el ejemplo. Nunca jamás diga así: dame ejemplo y yo lo hago. Nunca diga eso, porque al decir eso, usted está mostrando que usted no quiere cumplir lo que es correcto, que solo quiere que el otro lo haga para sacar provecho usted. Nunca jamás pida eso. A veces la mala costumbre de decir, ¿no? Dame ejemplo y yo lo hago. Eso significa que usted ha comprendido, pero que no quiere hacerlo. Y cuando ve que el otro falla, para usted es alegría. Porque entonces va a decir: ¿ves? No se puede, ya te he dicho. Es por gusto, no sigamos con esto. Eso es lo que va a decir la gente. Y eso demuestra egoísmo. Demuestra que él nunca piensa mejorar, que solo se aprovecha del otro. Así que cuando escuches que alguien te diga: dame ejemplo, dile: ¿quieres ejemplo? Sí, mira arriba. Agarra tu Biblia, dobla tus rodillas y aprende de él. Ahí tienes el ejemplo. Cristo Jesús. ¿Comprendido? Es así como tenemos que avanzar. Salmo 51, 17 dice la Escritura: los sacrificios de Dios, aquí está el concepto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú.
o Dios? Ajá, ya tenemos aquí los 3 puntos cardinales para que nosotros podamos presentar reales sacrificios a Dios y podamos adorar a Dios. 1. El espíritu quebrantado. 2. El corazón contrito. 3. El corazón humillado. ¿Ya está? Cuando se habla de un corazón quebrantado, contrito y humillado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Por ahí tenemos que empezar para entender. Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Dice la Escritura. Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto, dice el Señor, que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo dice? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora vamos al capítulo 8 del mismo Hebreos. Ya en versículo 10. Versículo 10. Dice la Escritura: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Fíjense ahora, todo al revés. Voy a escribir, dice, en el corazón y voy a poner mis leyes en sus mentes. ¿Qué cosa significa esto? Que la palabra corazón es lo mismo que decir mente. Mente y corazón en la Biblia es lo mismo. Así que cuando está diciendo acá que los sacrificios de Dios son: 1, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, está diciendo la mente contrita y humillada. Bueno, ¿y qué cosa significa todas esas palabras? ¿Cómo debo entenderlas? Si voy al diccionario, dice quebrantamiento significa que estás deshecho porque te han roto el corazón. Y hay algunos que malentienden. Un día escuchaba un predicador que decía: hermanos, hoy día he experimentado el arrepentimiento genuino con Dios. Hoy día he hecho un sacrificio con Dios. Mi novia me ha abandonado, ha terminado conmigo y estoy quebrantado de corazón. Y aquí dice: el espíritu quebrantado, contrito y humillado. Y todos nos miramos. O sea que hay que terminar con la novia de una vez para ir a poder estar quebrantados con Dios. Oiga, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso quebrantamiento? Ese hombre estaba hablando lo que no entendía. Estaba sacando conclusiones muy personalizadas. ¿Qué tiene que ver eso con el quebrantamiento que menciona la Biblia? El quebranto, según la Biblia, tiene otra razón y viene con otro propósito. Por ejemplo, en el caso de Daniel, ¿qué dice? Vamos al libro de Daniel. ¿Qué cosa quebrantó a Daniel? Libro de Daniel. Libro de Daniel. No debemos mezclar el quebranto común. Cuando me roban estoy quebrantado, estoy deshecho. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Tiene nada que ver con Dios. Claro que voy y le digo: Señor, mira lo que me ha pasado, pero eso no me hace arrepentir de mis pecados. Me pueden pasar 100.000 cosas y eso no me hace arrepentir de mis pecados. Uno de esos días de repente me choco ahí en el carro porque estaba borracho. Y entonces ahora digo: ¿qué he hecho? Estoy deshecho, voy a gastar cuánto saco mis cuentas, estoy quebrantado. Pero no voy a cambiar, eso no me va a cambiar. Eso no me hace más santo. Hay otra cosa que va a santificar el alma. Libro de Daniel, capítulo 8. Versículo 26 y 27 dice la Escritura: la visión de las tardes y las mañanas. Aquí la visión está contando que tuvo Daniel, lo que Dios le mostró en visión de las profecías. La visión de las tardes y las mañanas que se ha
referido es verdadera. Y tú guarda la visión, le decía el ángel a Daniel, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ajá, cuando Daniel escuchó las profecías que Dios le mostró en visión de todas las cosas que ocurrirían en el mundo, de todo lo que sucedería en el futuro, Daniel, ¿cómo dice que quedó? Quebrantado. El verdadero quebranto lo produce Dios. ¿A raíz de qué? Cuando nos muestra su verdad, cuando nos llega la predicación del Evangelio, que nos muestra las cosas que están sucediendo, las que van a suceder después y que hay que hacer frente a ellas, y cómo vivir delante de Dios haciendo su voluntad, eso produce quebrantamiento, hasta el punto en que Daniel dice, tan preocupado estaba por ese asunto, que llegó hasta enfermarse. Oye, increíble, mire cómo es el quebranto divino, ¿no? Y podría confundirse con el quebranto humano. Pero ¿qué cosa le preocupaba tanto a Daniel? Daniel se preocupó cuando vio el futuro de su pueblo, cuando vio que por causa de sus pecados, de sus errores, estos pecados y errores los iban a llevar a la ruina total. Es como cuando a una persona se le ve que está emborrachándose todos los días y de pronto vemos que esta persona comienza a enfermarse por el licor, se le malogra el hígado, se le malogran los pulmones, se le malogra la sangre, y nosotros vamos al médico y el médico dice, si sigue tomando morirá, así que deje de tomar. Nosotros, al ver que esta persona sigue tomando, ya sabemos cuál va a ser su futuro, nos preocupa. Así Daniel se preocupaba por los errores de su pueblo que traerían la desgracia para su nación. Y entonces este quebrantamiento le duró días, porque no sabía ahora qué hacer para que su pueblo cambie. Cuando a nosotros nos llegue el mensaje del Señor, que nos indica nuestro futuro por nuestros pecados, nuestros errores, nuestras malas acciones, entonces nos preocupamos y decimos, tengo que cambiar, porque si no, voy a terminar mal. ¿Comprende? Y eso hace que el cristiano comience a cavilar en su cabeza un cambio, empezar una nueva vida, hacer las cosas esta vez bien, pero esta vez ya no dirigidas por nuestra propia sabiduría, que es necedad, sino que esta vez queremos ser conducidos por alguien real, que es más sabio que nosotros. ¿Quién? Dios. A ese proceso se le llama quebrantamiento. Y entonces, el libro de Nehemías dice que a Nehemías se le vio quebrantado y se notaba algo en su rostro. Esto es lo que vamos a analizar. Libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 1. Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Fíjense lo que estaba pasando con Nehemías. Dice que Nehemías había estado pensando en todo lo que le había pasado a su pueblo, a su nación de Israel, cómo habían sido llevados cautivos. Y ahora veía que las profecías indicaban que después de 70 años sería renovado el pueblo y Dios les ayudaría a reconstruir otra vez Jerusalén. Y dice que pensando en esas profecías, estaba preocupado, triste Nehemías. Y como era el copero del rey, el que le pasaba el vino al rey, él debía de estar siempre alegre, sonriente, porque estaba prohibido antes, en las cortes de los reyes, estaba prohibido que alguno de los que estaban allá adentro estuviera con la cara triste.
El rey no tenía que ver nada triste para que nada lo estrese. Todo el día era música, alegría y todos sonreían en la corte del rey. Cuando había alguien triste le mandaban cortar la cabeza. Y por eso Nehemías dice, temí en gran manera cuando el rey me dijo, tu cara está triste, estás quebrantado, ¿cómo puedes estar así en mi presencia? Y entonces Nehemías le contó, ¿no? Y le dijo, lo que pasa es que estoy triste por mi pueblo, mi nación. Y Artajerjes le ayudó para la reconstrucción del templo. Pero fíjese aquí el término, tristeza. La palabra tristeza fue la que produjo en Nehemías el quebrantamiento. Cuando una persona está así, ¿por qué es? Libro de Hebreos, vamos a ver, libro de Hebreos. ¿Qué le gusta acaso a Dios vernos tristes que nos quebrantan? Vamos a ver, ¿qué cosa es lo que pasa acá? ¿En qué momento estamos quebrantados y para qué? Fíjese, el Señor lo explica todo. Libro de Hebreos. ¿Qué cosa produce la tristeza? Capítulo 12 de Hebreos. Fíjense lo que dice aquí. Versículo 5. Versículo 5, dice la Escritura. Capítulo 12, versículo 5. Ya habéis ya olvidado, dice el apóstol Pablo, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina, el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Nótese bien, aquí el Señor está hablando de una disciplina, de un castigo, ¿correcto? Este es el castigo de disciplina, no es el castigo de destrucción. Porque en la Biblia también se habla del castigo de destrucción por causa del pecado a todos los impíos al final, cuando serán consumidos en las llamas de fuego. ¿Correcto? Pero esta disciplina es un castigo que Dios da para cambiar a la persona, para mejorar su conducta. Ese se llama castigo de disciplina. ¿Y de qué manera es? Bueno, es como cuando un padre llama a su hijo, ven para acá, siéntate, voy a conversar contigo, a ver, ¿en qué andas tú? Y entonces comienza a disciplinarlo, le enseña lo que es la vida y cómo enfrentarla y que no es cosa fácil y que por lo tanto tiene que hacer las cosas bien. Esa se llama disciplina. Pero cuando el padre golpea a su hijo, saca el chicote y le da, ahora sí, el castigo ya es distinto, no es más fuerte. Pero bien, aquí el Señor primero comienza castigando con la disciplina. ¿Y qué hace? Siga leyendo, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando un padre corrige a su hijo y le dice, no hagas eso, y luego el hijo sigue haciéndole hasta que le cae el chicote, ¿es porque el padre lo odia? No, el padre no odia a ese hijo. Si le da el chicote, solo es para hacerle entender, fíjate hijo, tú te portas mal y el resultado de portarse mal, la ley de la causa y el efecto, la siembra y la cosecha, tú vas a recibir por portarte mal un castigo. Si yo no te castigo ahora, la vida te castiga después. Porque cuando el hijo crece engreído, se le tolera todo, prácticamente se le sobreprotege, ¿no? Porque se le permite todo. Papá, me voy a la discoteca, corre hijito, te vienes temprano. Papá, me voy a drogar, poquito nomás hijito. Papá, voy a tomar licor, solo una copa. Todo le permite, todo le tolera desde pequeñito. ¿Qué está haciendo? Lo está sobreprotegiendo. El hijo no necesita sobreprotección, necesita aprender dominio propio. Enseñarle desde pequeño que hay deberes, que hay reglas. Papá, voy a hacer esto. No, hijo, porque al hacer eso te viene esto. En lugar de eso, ponte a hacer aquello. Eso es mejor. O sea, el padre tiene que educar. Papá, mira esta cuchilla que he encontrado acá, voy a jugar con ella. No, hijo, porque te puedes cortar. En lugar de jugar con eso, corre, juega con aquellos juguetes que te traje. Entonces, de esa manera se educa, pero permitirle todo. Deja que agarre nomás, ya, pues si se corta, ¿qué vamos a hacer?
No puede usted permitir eso, sabiendo que va a cosechar mal por la sobreprotección. No es decirle al hijo a todos sí, hay sís y hay nos. Cuando aprendemos a educar así, entonces ya no se sobreprotege a la persona. Últimamente le dan ese nombre de sobreprotección a otras cosas, ¿no? Dice, mucho lo sobreproteges cuando más bien lo están cuidando para hacer lo correcto, ¿no? Es increíble cómo nos han cambiado las señales, ¿no? Oiga, Satanás es tan astuto que las señales que decían hacia la vida, ahora las ha cambiado para hacer creer que la vida es muerte y la muerte es vida. Se las sabe todas, ¿no? ¿Cómo nos ha cambiado todo el sistema? Por eso es que mucha gente, sobre todo los más abuelitos, dicen, no, todo ha cambiado ahora. Antes no era así. Antes lo negro era negro, ahora lo negro es blanco también. Es increíble cómo las cosas han variado, pero bueno, aquí ahora el Señor dice que Él se adelanta como el Padre para que su Hijo no reciba el castigo como resultado de su propio mal, le indique el camino para que haga el bien. ¿Qué se llama eso? Disciplinar, corregir, guiar. Y eso es lo que necesita el ser humano. El ser humano, si no tuviera raciocinio, sería un animal más. Así de sencillo. Por lo tanto, el ser humano es diferente del animal en que tiene el raciocinio. Para educar a un animal, ¿cómo se lo educa? Bueno, es fácil, ¿no? Si usted se va un día aquí a la policía canina, va a ver cómo educan a esos perritos, ¿no? Para que dé la manito, para que usted lo vea tan graciosito. Ha tenido que pasar palazos, chicotes, golpes, amenazas. A veces los meten al agua, los vuelven a sacar. Y usted, si viera la educación y disciplina que le dan al animal, usted diría, no, me llevo mi perrito. No, así no, gracias. Porque acá lo tratan peor que qué. Pero resulta que al animal se lo educa así, pues. Es la única forma. Al ser humano se le ha dado el razonamiento. Y el razonamiento no significa educar diciendo, así mi hijito, ya ¿cómo quieres? Ya, así pues entonces. No, eso no es educación, eso es sometimiento. Educación es decirle al hijo, no, eso no, esto sí, aquello no, esto sí. Todo es sí, todo es no en la vida. Así tiene que ser. Porque estamos frente a una sociedad donde si te pasas en rojo, choque seguro. Cuando te pasas caminando en verde, te atropella el carro. O sea, todo es un sí o es un no. Eso se llama educación. Cuando el padre se ocupa de educar a su hijo, el padre puede trabajar tranquilo, gozoso, porque sabe que su hijo tiene dominio propio. En lugar de sobreprotección, hay que enseñarle dominio propio, a saber qué es sí y qué es no, para que se conduzca seguro en la vida. Y eso hace el Señor. Siga leyendo. Versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, no castiga? Pero si se os deja sin castigo, sin disciplina, entiéndase bien ese término, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Quién es un bastardo? Aquel que no tiene padre, ¿no? Que no sabe quién será. Entonces aquí el Señor dice, ¿no? Si a ti no te educan, estarías pues sin padre. ¿Quién entonces te va a educar? El vecino no te va a educar. Usted nunca va a ver que el vecino educa al hijo del otro vecino. Imagínese que un día sale el vecino, así que te portas mal. Pásame la correa. ¡Plum! Oye, el rato que el padre se entera, ¿quién te ha golpeado, hijito? El vecino, porque dice que me he estado portando mal, que soy un mal criado. Ah, encima todavía me echa la culpa a mí, que te he criado mal. A ver, vamos a ver quién es este. Oiga, sale y el padre le da la cuera al otro. ¿Por qué? Porque nadie puede disciplinar pues al hijo del vecino. Disciplina a su propio hijo. Así también Dios dice, si yo no te disciplino, tú serías un bastardo sin padre. Entonces Satanás te tomaría, te adoptaría y te destruiría. Pero como tienes un padre, ese padre te disciplina y te corrige. ¿Por qué? Porque si no te dejas disciplinar por mí, corregir por mí, dice el Señor, ya que tus padres humanos han fallado. Porque los padres por naturaleza son sentimentales, ¿no? No saben decir sí y no. Les da pena. Miran la carita de su hijo, ¿se acuerdan cuando le cambiaban los pañales? ¿Se acuerdan cuando se reían con él haciendo cosquillas? Ay, ay, hijito, corre nomás, pues haz lo que quieras. Pero el Dios del cielo dice, no, no me das.
Pero Señor, si tú eres más bueno que mi padre, por eso mismo no me vas, porque yo te protejo, porque yo ya vi lo que te va a pasar. Yo sé en qué vas a terminar si te permito. Hoy te permito eso, mañana te permitiré más, hasta que tú pronto te volverás como un hijo que yo tuve y que se volvió el adversario, Satanás. Así que, conociendo lo que le pasó a él, no te lo permito a ti. ¿Comprende? El Dios de sabiduría, de experiencia, sabe decir no. Y aunque usted ore todo el día, Señor, ¿por qué? Pero por favor, te suplico, llora, usted se moja la cara de tanto llanto. Y luego, ¿por qué no me responde Dios? Porque Dios desde el cielo dice, eso que me pides no es lo que te va a hacer bien. Él sabe decirlo, y así usted maldiga y diga, ya soy ateo, ya no creo en nada, Dios sigue diciendo, prefiero que digas eso, porque ya sé lo que te espera. Así que no te lo permito. ¿Comprende? Porque Dios sabe conducir. Él mira desde arriba, usted mira desde la altura. Imagínese que usted esté en esta habitación, ¿puede mirar lo que hay al otro lado? Pero si usted estuviera arriba y estuviera estos sin techos, usted miraría todo. El Dios del cielo, como es capaz de mirar a través de los techos, de todo. Así que a él nadie lo engaña. Y él mira hacia dónde va usted. ¿Comprende? Por eso es que dice que Dios sabe disciplinar y nos trata como a hijos. Siga leyendo. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. ¿Cómo dice el texto? Es verdad que en el momento cualquier disciplina no produce gozo, al contrario, produce ¿qué cosa? Tristeza. Pero al final da buen fruto. Cuando su padre lo corregía, se sacó la correa y le dio un chicotazo, ¿qué cosa hizo usted? Mi papá es malo, ¿no? Me hizo doler, me hizo arder. Hijo, ¿qué? Todo agachado, ¿no? Corre hacia aquello, ya. Y se va a un rincón, mi papá es duro, es malo, ¿por qué no me deja hacer lo que yo quiero? Pero cuando van pasando los años, y ya ese joven se convierte en hombre, y él es padre, comienza a decir, con razón mi padre no me lo permitía, ahora ya me doy cuenta, tenía razón mi padre. Qué mal que recién me dé cuenta de eso, pero gracias a él, gracias a ese chicotazo, no me torcí. Ahora soy un hombre de bien. Después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Porque el hombre es así, fíjese. En una ocasión, a un niño que tenía 5 años, a los 5 años le dijeron, hijito, ¿qué piensas tú de tu papá? ¿Mi papá? Es el hombre más grande de toda la tierra. Ese pequeñito. Cuando tenía 15, oye, ¿qué piensas de tu papá? Bueno, más o menos mi papá, pero el viejo está sin la onda. Es un retrasado. A los 25, ¿qué piensas de tu papá? Bueno, mi papá no sabía nada. Ahora me doy cuenta que era un ignorante, pero es mi papá. A los 35, ¿qué piensas de tu papá? Bueno, mi papá ha tenido errores, pero después también ha sido un hombre correcto. A los 45, ¿qué piensas de tu papá? Bueno, mi papá ha tenido pocos errores, ha tenido más virtudes. A los 60, ¿qué piensas de tu papá? El hombre más grande de la tierra. ¿Por qué a los 5 años y a los 60 años este hombre piensa igual, que su padre es lo más grande? Bueno, sencillo. Cuando está de 5 años, lo dice porque ve protección en su padre. Cuando está de 60 años, por la experiencia, sabe que su padre tenía la razón. Ahora piensa igual que él. Eso quiere decir que tanto más años vives, más aprendes, más sabio eres y reconoces a los más sabios. Es que el hombre se da cuenta después de los bienes. Así pasa con Dios. Dios dice, yo te disciplino ahora, te corrijo, te castigo porque te amo, porque quiero lo mejor para ti. Ahora no te das cuenta.
después me vas a agradecer. Y miles van a llegar al cielo así. Apocalipsis capítulo 3, lean lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Fíjense lo que dice allí. Apocalipsis 3, 19. Y a veces pareciera que Dios es incomprensible, ¿no? Pero fíjese que esto no había sido así. Era mirarlo. Cuando uno conoce a Dios, entiende la vida. Apocalipsis 3, 19 dice el texto bíblico: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Para qué cosa dice que nos reprende el Señor? Para arrepentirnos. Fíjese bien, ¿eh? El arrepentimiento viene gracias a la disciplina del Señor. Cuando Él nos disciplina, nos corrige, nos produce arrepentimiento. Pero mientras nos produce eso, hay tristeza en nosotros. Pero la tristeza solo es para arrepentirnos, no es la tristeza que el mundo da. Cuando te ocurre algo en el mundo, perdiste un negocio, perdiste muchas cosas, te sientes triste, pero te sientes morir. Oiga, hay gente que allá en el Japón, cuando ha habido la caída de las bolsas el año pasado, grandes multimillonarios que de la noche a la mañana por la caída han perdido casi todo, se han ido directo a suicidar. No han soportado, porque hay gente que dice, no soportaría ser otra vez pobre, dicen esos grandes ricos, ¿no? Porque alguna vez fueron pobres. Ellos no pueden soportar eso. Es más, dicen, yo no viviría si no tengo nada. Y en efecto, ¿qué hacen? Van, se ahorcan porque lo perdieron todo. La tristeza que es del mundo produce muerte, pero la tristeza que de Dios viene produce arrepentimiento. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Todo eso se llama el quebrantamiento. Dios produce ese quebrantamiento. Segunda de Corintios, capítulo 5. Capítulo 7, perdón. Capítulo 7. Versículo 8 al 10. Porque aunque os contriste, os entristecí, dice Pablo, con la primera carta de Corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os entristeció, ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué le parece? De manera que entonces, cuando Dios nos entristece, cuando Dios nos da su mensaje de disciplina, de corrección, esa tristeza va a producir fruto de alegría, de paz. Porque entonces la persona se dará cuenta de que Dios le hizo bien. Voy a poner una ilustración. Más que todo para que usted saque una lección de eso antes que pensar que deba ocurrirle igual. Pero si le sucede, no hay problema tampoco. Era un pastor. Él tenía que viajar ese día y tenía que salir en el avión de las 8 de la noche para que al otro día comenzara sus reuniones desde muy temprano. Y entonces llega el pastor al aeropuerto retrasado porque en el camino se le cruzaban los carros, había atolladeros, embotellamientos, y llega 5 minutos tarde. Y cuando quiere entrar, le cierran las puertas y le dicen, no señor, usted no pasa. Y mientras rogaba, suplicaba, quería hacer trámites para dejarlo, para que lo dejen pasar, parte el avión y se va. Y entonces, este pastor dice, Señor, ¿por qué? Si yo estoy yendo a predicar tu evangelio, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo he salido a la hora de la casa, pero en el camino han habido trabas, ¿por qué me pasa esto a mí? Y se lamentaba.